el SQL Server Data Tools, ¿sí? Que es mi versión pues es una versión 2012, la que está instalada ahí es la 2015, pero no hay mayor diferencia pues entre lo que se hace en una y otra. Creamos un nuevo proyecto, a diferencia de lo que les pasa a ustedes en esos equipos que tiene Visual Studio instalado. Yo solamente tengo el SQL Server, por eso solamente me aparecen los proyectos asociados a SQL Server, ¿sí? Análisis, integration y report. Vamos a crear entonces un proyecto de Integration Services. Le damos un nombre. Recuerden que la sigla para Integration es SQL Server Integration Services, SSIS, ¿sí? Y aquí el nombre de la solución, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir BEI. El nombre de la solución. Simplemente como yo quiera llamar la solución. Una solución quiere decir que puede tener varios proyectos de diferente tipo, ¿sí? Le damos OK. Entonces, primero que todo, hay que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. ¿Y cuál es el ejercicio que yo les puse? Crear una ETL que coja un archivo plano y lo suba al Data Warehouse o al Data Mart, ¿cierto? A una base de datos. Ese es el ejercicio. Tomar el archivo plano y subirlo al Data Mart. En la clase pasada hablamos y dijimos cuál era la tarea que me permitía hacer eso. ¿Cuál es la tarea que me permite hacer eso que quiero hacer? Que es tomar los datos de un archivo plano y copiarlos o subirlos o cargarlos en mi Datamart. Dataflow, muy bien. Dataflow es la que me permite hacer eso. Entonces, igual, miren que es exactamente o muy parecido al que ustedes tienen ahí. Vengo al Control Flow. Recuerden estas pestañas, las repasamos. Control de flujo, flujo de datos, parámetros, manejador de eventos y explorador del paquete. Flujo de datos solo funciona así. ¿Qué dice el error? ¿Qué dice el error? No tiene tareas, no tiene tareas de qué tipo, de flujo de datos, ¿sí? No tiene data flows, por eso me aparece este error, ¿sí? Entonces data flow solamente funciona con los flujos de datos, ¿sí? Y control flow, pues como estamos creando un componente de software, y no sé si la clase pasada lo dije, pero si no, para que quede claro, nosotros estamos creando un software que, a diferencia de los software normales o que vienen ustedes creando, no tiene intervención del usuario. Es decir, él debe hacer todo él solo, sin que el usuario le dé ningún clic ni le entre ninguna información. No, él debe tener toda la información suficiente para poder hacer su tarea específica, ¿cierto? Entonces estamos creando software que no tiene intervención del usuario. Por eso es que no estamos creando aquí formularios ni nada de ese estilo, ¿cierto? Estamos creando ¿qué? Un flujo. ¿Y qué es un flujo? Algo que va de un lado a otro, ¿sí? Eso es un flujo. Comienza en un lado, termina en el otro, ¿sí? Entonces, flujo de control es precisamente eso, es cada uno de los pasos que se van a realizar dentro de esa tarea o dentro de ese flujo. Y el data flow específicamente lo que tiene que ver con mover datos de un lado a otro. ¿Listo? Entonces dijimos,
¿Qué tarea es la que me sirve para hacer eso del archivo? El Dataflow Task. Entonces lo agrego, está en los favoritos y lo agrego a la superficie de diseño del paquete. Le doy doble clic. Como ven, el solo se pasa a la pestaña del Dataflow. Y aquí que tengo, lo miramos la clase pasada. Tenemos con unas transformaciones más comunes, ¿sí? Y tenemos otras transformaciones no tan comunes, pero que se pueden llegar a utilizar, otros orígenes y otros destinos. Porque recuerden, es un flujo de datos y pasa de un origen a un destino. ¿Mi origen cuál es en este ejercicio? Un archivo plano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debe ser mi origen? Flat File Source, ¿cierto? Entonces lo cojo y lo agrego a mi superficie de diseño. Él aparece con esta X así porque todavía no lo hemos configurado, no le hemos dicho. Le dijimos, vea, yo voy a utilizar un archivo plano, pero no le hemos dicho ni dónde está, ni cuál es el nombre del archivo, ¿cierto? Ni tampoco le hemos dicho qué estructura tiene siquiera, ¿sí? Ni qué separador, ni nada de eso. Entonces, le damos, para decirle eso, le damos doble clic y se me abre entonces el editor de origen de archivo plano. Lo primero que me pregunta es, ¿cuál conexión utilizo para conectarme a ese archivo plano? Como es un archivo, ¿cierto? Al igual que una base de datos, pues yo ese archivo, esa conexión la puedo reutilizar. Por eso él me dice, dígame cuál es la conexión. Pero como el paquete está totalmente vacío y no hemos creado ni una sola conexión, pues por eso no aparece nada. Y por eso también me da la opción de decirle nueva. ¿Y qué se va a abrir? ¿O qué se abre? Exactamente la misma pantalla o ventana que se nos abre con el wizard para seleccionar el archivo plano. Exactamente la misma. No hay nada de diferente. Entonces lo primero que nos pregunta es, dele un nombre a ese archivo, a esa conexión, a ese administrador de conexión. Entonces yo le voy a decir que es una flat file source, ¿sí? Archivo. Ese es el nombre, ¿sí? Esa es la etiqueta solamente, nada más. Ahora, lo siguiente que me pregunta es el nombre del archivo, es decir, dónde está ubicado el archivo que usted va a cargar. Entonces yo tengo que decir browse y tengo que venir a buscar en dónde está ese archivo, ¿sí? Aquí tengo todos los archivos, solo los TXT o solo los CSV, ¿sí? Por defecto él trae todos los TXT. Yo creo que el archivo que quiero cargar no lo tengo allí, sino en este, ¿cierto? Que es CSV. Digo open, le digo columnas, ¿sí? Recuerden que este chulito es para decirle que mi archivo tiene nombres de columnas en la primera fila, ¿sí? Por eso él aquí me las pone, miren, ¿sí? Y avanzado. Recuerde que por ser un archivo plano y por defecto él siempre va, digamos que su comportamiento por defecto es que todo esto sea ¿de qué tipo? String y de 50. Pero para eso existe este botón de sugerir tipos, el cual si yo le doy clic, él me va a decir cuántas filas quiere que coja de muestra para determinar los tipos. Por defecto él pone 200 porque él supone que el archivo pues tiene muchísimas filas, ¿sí?
Entonces yo le digo que sí, entonces él me está diciendo sugerir tipos pequeños de enteros, sugerir tipos pequeños de reales para los reales, identificar booleanos, cosas de ese estilo, ¿sí? Podemos dejar por defecto, y si se dan cuenta, miren que acá ya este es un singlet by o sea, un entero con signo, este es un string de 9, este es un string de 13, el carnet es un número, un entero, apellidos y nombres de 33, es decir, el más grande él detectó que era de 33. ¿Eso está bien o está mal? Está bien para este archivo, pero ¿será que no hay nombres más largos de 33 caracteres? Entonces, por eso decíamos, cuando miramos la metodología para construir el Data Warehouse, que hay que hacer un análisis de datos inicial, de determinar precisamente, perfilar los datos, ¿cierto? Es decir, qué tan grandes son, ¿sí? Qué tipos son y todo ese cuento. Para que esto no sea lo que él me sugiera, lo que venga específicamente en ese archivo, que puede ser un archivo de muestra, sino que efectivamente yo sepa exactamente qué es lo que estoy obteniendo, sacando, ¿sí? Digamos que para el ejercicio pues nos sirve. Ahí está. Le damos OK. Ahí creé la conexión al archivo. O sea, le dije cuál era el archivo, dónde estaba y de qué tipo era y qué tipos de datos tenía. ¿Sí o no? ¿Qué separador y qué tipos de datos tenía? Aquí ya me aparecen las columnas que él detectó, ¿sí? Estos chulos quiere decir que yo puedo escoger qué datos traer y cuáles no. ¿Sí? O sea, yo le puedo decir, no me traiga la fila, no. Ni el quiz, no. ¿Cómo? Sí, como el archivo viene con, pues puede traer X campos, pero yo puede que no los necesite todos. ¿Sí? Entonces yo puedo escoger cuáles. Es como si estuviera haciendo un cele al archivo. ¿Sí? Y le damos OK. Entonces miren que ya desapareció la X. Entonces ya tengo mi origen. ¿Qué falta? El destino. ¿Por qué? Porque esta es la ETL más sencilla, más simple que podemos hacer. Una ETL de importar un archivo. O sea, no vamos a hacer ninguna transformación, nada. Simplemente coger esos datos y subirlos a una tabla que puede o no existir, o que la podemos crear al vuelo, ¿cierto? Ahí mismo la vamos a crear para guardar esos datos. ¿Sí? Esos datos no tienen que cumplir con ningún criterio, ¿sí? En este ejercicio, en este ejemplo. Si estamos hablando de su datamar, ahí la cosa es diferente, ¿sí? Por eso hablábamos de la matriz MDF, donde definíamos cada dato de su datamar, cómo lo íbamos a llenar, ¿sí? Listo, entonces busco un destino, flat file destination. ¿Qué tipo? OLDB, ¿cierto? ¿Puedo utilizar ODBC destination? ¿Puedo? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Puedo o no puedo? La pregunta es si puedo o no puedo. Sí puedo. Puedo utilizar ODB destination, ODBC o ADONET destination o OLDB destination. ¿Qué fue lo que dijimos? Que OLDB era el controlador, ¿cierto?, más utilizado por Microsoft y que tiene mejor compatibilidad, ¿cierto? Entonces por eso dijimos que OLDB, pero ¿se pueden utilizar los otros? Sí se pueden utilizar, ¿sí? Es más, ahorita me preguntaban, ¿me puedo conectar a SAP? ¿A DB2? Claro. Yo puedo utilizar un controlador genérico como es ODBC, ¿sí? Obviamente lo tengo que descargar, o un controlador propio para cada una de esas plataformas, para SAP, para DB2 o para la que sea. Las hay y están colgados. Y es un instalador, uno lo instala y aquí ya le aparece el conector, ¿sí? En este caso entonces, OLDB Destination, miren que él tiene la X, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo he configurado. Ahora bien, estoy creando ¿qué? Un flujo de datos. Y ahorita lo dije, si es un flujo, es que de un origen a un destino. O sea que
pero hay una conexión, o sea, pongo la manguera, un extremo de la manguera en un lado y el otro extremo en el otro lado, ¿sí? Entonces, miren que de este solo sale una flechita que es roja, ¿sí? En cambio de este salen dos, una azul y una roja. La roja solo se utiliza en el caso de que al leer el archivo encuentre un registro, por ejemplo, que no cumple con lo esperado, un error, una inconsistencia, algo que no compete. Entonces para eso es eso. ¿Quién está escuchando ahí algo? Bueno, sí, raros estos computadores. Bueno, entonces decíamos, el rojo solamente cuando algo anda mal, ¿sí? El azul, en este caso, es lo que va a representar la manguera que estamos diciendo, que vamos a que va a iniciar en el archivo, muchas gracias, y va a terminar ¿en dónde? En nuestra base de datos, ¿sí? Ahí ya lo conecté, ¿sí? ¿Qué pasa si no está conectado y yo le doy doble clic acá? Me sale un mensaje diciéndome, este componente no tiene columnas de entrada disponibles, ¿sí? Usted quiere continuar editándolo este componente así, ¿sí? Pues no tiene lógica. Si yo estoy precisamente creando un flujo, sacando de un lado y metiendo acá, pues precisamente lo que yo necesito de entrada son esas columnas de entrada, ¿sí? Entonces, en cambio, si está conectado y yo le doy doble clic, inmediatamente ya me sale el editor del destino. ¿Y cómo es este editor? ¿Sí? Igual, ¿qué es lo primero que me pide? Un administrador de conexión. ¿De qué tipo? ¿Flatfile? No, OLEDB. Porque yo dije que el destino era OLEDB. Entonces necesito una conexión OLEDB. Como no he creado ninguna, le puedo decir igual, desde acá, le puedo decir nuevo. Entonces aquí están, ¿cierto? Varias conexiones. Él tiene una ubicación común donde hay unas conexiones creadas. Él me dice, usted alguna vez ya ha creado estas, ¿cuál quiere utilizar de estas? O la quiere crear nueva del todo, por ejemplo, como les puede aparecer a ustedes. Nueva del todo. Y ese nueva del todo, ¿qué me va a abrir? La misma ventana que el wizard. Mírenla ahí. Exactamente la misma. ¿Y qué me pregunta esta ventana? Hombre, ¿a qué servidor te vas a conectar? ¿Dónde está esa base de datos? En este caso, en mi máquina, como es una instancia nombrada, mi máquina se llama JSCUDER y la instancia se llama SQL 2012. Porque yo también tengo SQL 2008 y tengo otras instancias ahí instaladas. Entonces por eso está nombrada. ¿Listo? Y si todo está bien, aquí me debería listar las bases de datos disponibles en esa instancia. ¿Sí? Vamos a ver si tengo los servicios arriba o si tengo que subir. No me mostró nada. Entonces muy seguramente no he arrancado el servicio. Vengo a servicios y busco la instancia que quiero iniciar. Mírenla acá, ¿cierto? No está iniciada, ni esta ni la de 2008. Voy a iniciar esta. También voy a iniciar el browser, que a veces lo pide. Listo. Ahora sí, vengo nuevamente. Aquí tengo que volver a refrescar la conexión.
miren que ahora sí aparece la lista de bases de datos creadas en esa instancia. Voy a decir aquí que pruebas. Este test connection no hace falta, ¿sí? Porque si me las mostró es porque ya hubo conexión, ¿cierto? Vamos, ok, mírenla aquí, pruebas, ok. Y lo siguiente que me pregunta es, ¿en qué tabla usted va a meter esos datos? ¿Sí? Resulta que esa base de datos pruebas solo tiene una tabla que se llama imágenes, no más. Entonces, esa no es lo que yo necesito. Le digo que la cree, ¿sí? Entonces aquí me aparece, le cambio el nombre, digo clase 8 pm, ok. ¿En qué se basó él en los tipos? En los que venían en las columnas, ¿cierto? Y voy, como decía la clase pasada, a lo más importante, a los mappings, a decirle qué va en dónde, qué dato de qué columna que traigo va en qué columna de destino. Como les decía la clase pasada, esto aparece así automáticamente porque se llaman exactamente igual. Porque ya la creó, la tabla ya la creó. O sea, si yo voy a mi base de datos, no está. Aquí está pruebas, tablas, mírenla ahí. Porque es que si no existe la tabla, él no supone que existe, él necesita obligatoriamente que exista. Con solamente cuando yo le digo nuevo y le digo aceptar, ahí va y la crea. ¿Sí? Entonces vuelvo acá a mi paquete. ¿Sí? Voy a hacer una cosa, le voy a decir nuevo otra vez. Y le voy a cambiar un nombre. O sea, no solamente el nombre a la tabla, sino también le va a cambiar un nombre a este, por ejemplo, cédula. ¿Sí? Ok. Ahí ya la creó. Si me vengo para acá y refresco, ahí está. ¿Sí? Pero si voy para mappings, miren lo que pasa. Si ven que documento ya no lo mapeó. ¿Sí? No lo, o sea, vea la cédula acá. En el destino, en la tabla se llama cédula. En el origen se llama documento. Pero por eso no lo mapea. Porque él dice, si se llaman igual, él supone que es lo mismo. ¿Cierto? Ajá. Entonces venimos acá y le decimos, y no importa que llame documento, pero va en la cédula. ¿Sí? Listo. Ok. Listo. No. Ahí simplemente ya creamos nuestra ETL. Tenemos nuestro origen, tenemos nuestro destino y no hay transformaciones en medio. ¿Sí? No hay transformaciones en medio. ¿Y qué tarea utilizamos? Dataflow Task. ¿Sí? Ahora vamos a ejecutarlo para efectivamente ver que vuelca los datos en la tabla. Si vamos a nuestra base de datos y revisamos book 8pm, que fue la última que creamos, no hay nada, así como tampoco hay nada, no hay nada en clase 8pm, ¿sí? En ninguna de las dos hay nada. ¿Listo? Formas de ejecutar este paquete. Desde acá, desde el play, ¿cierto? Le digo F5 o también desde acá le puedo decir botón derecho, ejecutar paquete.
¿Qué puedo ir a hacer y que es muy útil también cuando estoy desarrollando? Ejecutar tarea por tarea. Es decir, venir, seleccionar esta tarea y decirle execute task. O sea, solo esa tarea. Yo puedo tener varias en mi paquete, pero voy a ejecutar solo esa. Sí, la idea es a la hora de yo desarrollar ir probando tarea por tarea aparte, ¿sí? No tener que ejecutar todo el ETL para probar la última tarea, ¿sí? Aunque si hay precedencia, ¿cierto? Si hay necesariamente una relación de dependencia entre una tarea, tendré que ejecutar todas las que haya que hacer para poder llegar a esta, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer con execute task. Si todo está perfecto, debe salir un chulito en verde, bien bonito. Se ejecutó muy bien. Paramos la ejecución, vamos a nuestra base de datos. ¿En clase 8pm habrá algo? No, porque ¿cuál tabla es la que estamos llenando? Book 8pm, ¿cierto? Mírenlos ahí. ¿Cuántos registros hay? 39. No, ahí cuando él se ejecutó ya terminó. Lo paré porque como estoy en tiempo de desarrollo, ¿cierto? O sea, es decir, yo lo ejecuté para probarlo, entonces ya la ejecución, la interfaz en este caso se queda ahí, ¿cierto? Porque yo puedo ir a mirar, mire que apareció otra pestaña que se llama resultados de la ejecución, execution results, ¿sí? Aquí está descrito los pasos o las cosas que él va haciendo, ¿cierto? Ajá. Listo. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ejecutar esta ETL? Lo voy a ejecutar ya desde el start. ¿No hay qué? No, sobrescribe. ¿Qué creen que pasa? ¿Sobrescribe o inserta o qué? Sobrescribe. Vamos a ver. ¿Cuántos registros hay? 39. ¿Salió un chulito como? Verde. Insertó, quiere decir, no hubo problemas. Pudo leer el archivo e insertó los datos en la tabla. No hubo problema, eso es lo que me está diciendo. Hice lo que me pediste. Leí el archivo y lo inserté en la tabla. Ahora, vamos a la tabla. ¿Hay cuántos registros? 39. Alguien decía por allá, sobrescribe. ¿Quién dice otra cosa? ¿Cuántos hay? 78. Es decir, volvió y los insertó. Si hubiera clave primaria, sacaría error. Pero recuerden que aquí no hay clave primaria. La clave primaria es la clave subrogada y se crea simplemente en la medida que yo voy agregando registros. Entonces no. Aquí ya es un tema lógico. Es decir, yo debería volver a insertar. Así de sencillo. ¿Qué debería o qué podría hacer primero? Borrar. Primero borrar la tabla y volver a cargar. ¿Sí o no? O sea, la trunco y vuelvo y la cargo. ¿Con qué tarea hago eso? Truncar la tabla. De todas estas tareas que hay acá, ¿con cuál hago eso? Truncar la tabla en la base de datos. Script task dice por allí. Sí, están convencidos. La clase pasada lo miramos. ¿Cuál es la segunda tarea más común en los ETLs? Después del data flow. ¿Cuál, Oscar? Execute SQL task. ¿Y para qué es que sirve? Para ejecutar comandos o instrucciones en una base de datos. ¿Y qué comando es el que quiero ejecutar?
truncar, ¿sí o no? Entonces, agrego mi tarea de ejecutar SQL, ¿sí? Está con la X porque no la he configurado. Le doy doble clic. ¿Y qué me pide ella? Me pide una conexión. Por defecto utiliza OLDB, pero miren que ahí está ODBC, ADO, ADO.NET, Excel, SQL móvil, ¿sí? OLDB, que es la que estamos utilizando. ¿Y cuál? Pues la única que hemos creado hasta ahora de conexión a una base de datos. Lo siguiente que me pide es tipo de origen del SQL, entrada directa, una conexión a un archivo o una variable. ¿Qué es eso? Entrada directa, yo escribo el comando que quiero ejecutar. Conexión a un archivo, el comando está en un archivo, como si fuera un batch, pues un scriptcito. O variable, el comando está en una variable dentro del paquete. Entonces ejecuta lo que hay en la variable. En este caso le vamos a decir direct input. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Truncate table book 8 pm. ¿Es correcto? Listo, eso es todo lo que necesito por ahora, o lo que para esta tarea, para truncar la tabla. Miren que ya desapareció. Ahora bien, les pregunto. Entonces, bueno, primero que todo, vamos a ver estos nombres que me indiquen qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Truncar tabla, cargar datos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué faltaría aquí? Así ya estamos listos. ¿Cómo? ¿Así? ¿Por qué al revés? Repítalo. Exactamente. O sea, yo primero limpio la tabla y después inserto. ¿Sí? Entonces debe ser, este es el orden correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo no le coloco esto? ¿Solo ejecuta una o ninguna o las dos? ¿Quiénes dicen que ejecuta solo una? Levante la mano. Así como está. Si yo ejecuto el paquete, ¿quiénes dicen que se ejecuta solo una tarea? Levante la mano. Uno solo, bueno. ¿Quiénes dicen que se ejecutan las dos? 1, 2, 3, 4. ¿Y quiénes dicen que se ejecuta ninguna? 3. ¿Y los demás? Los demás no opinan, no están aquí, no saben, no responde. No, la idea es que crean algo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que pasa? Vamos a probar. Por eso, ya habíamos dicho que el orden, y eso lo habíamos dejado claro, que primero iba el truncar y luego el cargar los datos. Pero si no ponemos relación, ¿qué pasó? Ejecutó las dos. Vamos a ver si eso tuvo algún efecto en la tabla. Y primero insertó y luego borró y luego truncó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para evitar eso? Con la conexión, con el flujo, diciéndole, vea, primero ejecute esta y luego ejecute esta. Ahora bien, por eso están los tres colores ahí. ¿Qué significa verde? Exitoso. O sea, pero ¿qué significa eso? Esta conexión.
Vamos a ver, les voy a poner lo siguiente. Si yo ejecuto, ¿qué va a pasar? ¿Va a ejecutar las dos, solo una o ninguna? Las dos. Pero primero va a ejecutar truncar y luego la otra, ¿cierto? Vamos a ver. Ejecutó las dos, como dijimos, y vamos a ver si el efecto en la tabla es el que esperamos, que es que haya cargado los datos, ¿cierto? ¿Cierto? Pasó lo que esperábamos. Ahora bien, ¿qué pasa si ejecuto ahí? Si se ejecutarán las dos, falla, como dice la compañera, se ejecuta solo una. ¿Por qué solo una? ¿Y por qué se corta? Yo no puse ninguna falla, yo simplemente las conecté por una flecha de color rojo. La anterior era una flecha de color verde, ahora la estoy conectando con una flecha de color rojo. ¿No hace nada? Pues él va a tratar, pero como no falla, entonces vamos a ver. ¿Por qué no se ejecutó la segunda si la primera se ejecutó bien? Exactamente. La flecha roja significa que solo se ejecuta la segunda o la siguiente si falla la primera. El verde significa que se ejecuta la segunda solo si la primera se ejecuta correctamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa negro? ¿Cuál escenario nos falta? O sea, por sustracción. Solamente la de abajo. Si hay una conexión entre las dos, no hay ninguna posibilidad de que ejecute solo la de abajo si están conectadas. ¿Cuál es el escenario que nos falta? Ya dijimos, si la primera se ejecuta bien, ejecuta la segunda, que es la verde. Si la primera falla, ejecute la segunda, que es la roja. ¿Cuál es el escenario que nos falta? ¿Qué? ¿Que no se ejecuta ninguna? No. Que se ejecute sin importar si la primera falla o se ejecuta bien. Ese es el negro. Vamos a ver. Ejecutó las dos, o sea, tuvo el mismo efecto que la verde, ¿cierto? El mismo efecto. Ejecutó las dos. Y voy a poner a que esta falle, diciéndole que trate de truncar una tabla que no existe. Y si ejecuto, falló la primera, pero igual se ejecutó la segunda. O sea, no importa el resultado de la primera, se va a ejecutar la segunda. Esos son el código de colores: verde, rojo y negro. ¿Sí? Y eso es lo que significa. ¿Sí? Y por eso estamos en ¿dónde? En el flujo de control. Miren que estamos controlando, estamos guiando. Si falla, ta. Si no, si se ejecuta bien o no importa lo que pase, ejecute esta. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Miren que a diferencia del control flow, en el data flow no existe eso de sussex, failure y completion. No, porque esto es una sola tarea y supone o presupone que estamos moviendo datos. Entonces aquí no es que si falló o no. Aquí estamos suponiendo que nos pudimos conectar, que pudimos jalar los datos y que los podemos llevar. ¿Sí? O sea, todo es positivo. O el otro escenario es que de pronto algo falle, no más. Pero no que lea parte o que no lo lea, ¿qué haga? No tiene sentido. O lo lee o hay un error con lo que lee.
¿sí? Esas son las dos posibilidades en el data flow. Mientras que en el control flow tengo las tres: la verde, la azul, perdón, la negra o la roja. ¿Sí? Así, digamos que es lo normal. ¿Sí? Si se ejecuta bien la primera, pues ejecute la segunda. ¿Sí? Si logró truncar bien, ejecute la segunda. Miren que si lo ejecuto, como todavía el trunqué está malo, solo se ejecuta la primera. Por eso decía ahorita, no hay ninguna posibilidad de que solo se ejecute la segunda. No. Si hay una relación de dependencia o de precedencia, necesariamente tiene que ejecutar la primera. La segunda puede que se ejecute o no, pero la primera siempre. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo con el resultado? Ese es precisamente esa. ¿Se ejecutó bien? Entonces haga la segunda. No importa cómo se haya ejecutado, entonces haga la segunda. O, sin importar cómo se ejecutó, haga la segunda. ¿Cierto? Vamos entonces a colocar nuevamente esta truncate correctamente. Ahora bien, vamos a aprovechar este último ratico y hagamos algo adicional. Vamos a suponer que estamos procesando unos archivos, ¿cierto? O sea, hay un archivo, lo cargué, pero el archivo sigue en el mismo punto. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que el archivo se debería quedar ahí o debería yo moverlo a otro lado para, por ejemplo, decir, vea, este archivo yo ya lo procesé? ¿Sí o no? Claro, o sea, recuerden que aquí no hay intervención humana. Entonces, si alguien llega y dice, ese archivo yo no sé, ¿se procesó? Pues si está en la misma ruta de entrada, yo no sé si se procesó o no. ¿Sí? Aparte de eso, en ningún lado dejamos ningún registro de que procesamos ese archivo, ni cuándo lo procesamos, ni cuántos registros cargamos, nada. Absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, digamos que un primer control, uno simple, sería coger el archivo luego de procesado y ¿qué? Y moverlo, ¿cierto? Moverlo a otra ruta. Entonces, ¿con qué tarea hago eso? Cojo el archivo y lo muevo a otra ruta. ¿Cuál? File System Tags. Correcto. Entonces, agrego File System Tags, le doy doble clic y miren, me aparece para configurarlo, ¿cierto? ¿Qué me pide este File System Tags? Me dice, usted primero que quiere, ¿cuál es la operación que quiere hacer? Copiar un archivo, miremoslas todas, crear un directorio, borrar un directorio, borrar el contenido de un directorio, borrar un archivo, mover un directorio, mover un archivo, renombrar un archivo o cambiarle alguno de los atributos. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer nosotros? Mover, ¿cierto? ¿Qué es mover? Control X, Control V. ¿Sí? Entonces, mover. Listo. Entonces ya le dijimos que queríamos moverlo. Entonces, ¿desde dónde lo queremos mover? ¿Cuál archivo es el que queremos mover? Entonces él me dice, dígame cuál es la conexión de origen, ¿cierto? ¿Cuál? Pues la conexión a ese archivo. Ese es el archivo que queremos mover.
¿Y cuál es la conexión de destino? Es decir, ¿a dónde lo queremos mover? Pues no puede ser al mismo punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué le podríamos decir? Nueva conexión. ¿Y qué le vamos a decir? No, muévalo a un folder existente. ¿A cuál folder? Por decir algo, digámoslo que lo mueva aquí, a Yair ITM procesados. ¿Sí? Ok. Listo. Mover este archivo a esta ruta. Ok. Miren que aquí ya me creó el procesados. ¿Sí ven? ¿A dónde apunta esto? A esta ruta. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo muevo el archivo? Después, ¿cierto? O sea, ¿sí? Y lo mueve siempre y cuando, lo mueve a procesado siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando se ejecute bien la anterior, ¿cierto? O sea, está bien que esté en verde. Al file system, doble clic. Solo cambiamos tres propiedades: operación, que es mover; conexión de origen, que es la misma del archivo que estamos procesando; y creamos una nueva que se llamó procesados, que es donde vamos a colocar el archivo. ¿Listo? Entonces miremos cuál es la ruta origen del archivo. Miren que la ruta origen es user yscuder downloads itm, ¿cierto? Miren que es esta. Vamos a validar efectivamente que en esa ruta está, ¿cierto? Mírenlo acá. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ejecutar la ETL. Y miremos qué pasa con ese archivo. Todo se ejecutó perfecto. Y vamos a nuestra ruta. ¿Y dónde está el archivo? No está. Ah, ¿dónde debería de estar? ¿Dónde le dijimos que lo pusiera? En D, Yair, ITM, procesados. Míralo acá. ¿Sí? Un archivo con el mismo nombre lo duplica. Muy bien, vamos a mirar. Control C. Lo voy a llevar a ITM en downloads. Aquí hay una acción, una propiedad que dice sobreescribir el destino. Es decir, ¿y cómo está? En falso. Es decir, que no lo va a sobreescribir. Vamos a ejecutarlo y miremos qué pasa. Falló. ¿Por qué falló? Porque ya existe el archivo, porque la propiedad sobreescribir está en falso. Si nosotros le decimos que sobreescriba, ejecutamos nuevamente, se ejecutó ya sin problemas, en el origen no está, y en procesado sí está. ¿Y cuántos hay? Uno. El que sobrescribe. Claro, si hubo un error. Claro. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a colocar aquí por ejemplo tengo una carpeta de errores, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle que si hay un error cargando los datos, entonces
mueva el archivo, pero a otra ruta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el caso? Agregar otra tarea, pero roja. Si falla, ¿se va a ir por aquí? No, se va por la roja. ¿Y cuál es la configuración de esta? Igual, copiar el archivo, no, moverlo. Origen y destino, procesados, no, una nueva conexión, un folder existente, ITM, errores, ¿sí? Ok, miren que creó, ¿qué? Otra conexión, que se llama errores. Ahora, tal como está, pues sabemos que no va a fallar, ¿cierto? No va a fallar porque dentro del archivo no hay nada. Pero vamos a suponer, voy a ir aquí, voy a provocar un error, ¿cierto? O sea, voy a coger este archivo, me lo voy a llevar para el origen, acá, y le voy a cambiar el nombre, 2, ¿sí? Mire que es un archivo distinto. Voy a ejecutar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué fallaron las dos? ¿Quién me dice? No, ¿qué me dijeron por acá? No, una cosa que dijeron ahí. Porque el nombre del archivo es distinto. Las conexiones, este archivo, ¿a dónde apunta? 8 pm, ¿cierto? Eso era lo que yo buscaba. Pero resulta que cuando yo creé esta conexión, yo le dije que utilizara la de 8 pm. ¿Sí? O sea, en ambos casos está tratando de buscar un archivo que no existe, porque se llama diferente. Entonces, modifiquemos esta. No, me tocaría crear una conexión distinta. Voy a crear una conexión distinta. Tengo que pararlo primero. Voy a crear una conexión de archivo. ¿A cuál? fs archivo 2. Este que es el 2. Columnas igual, todo igual, no importa, simplemente para que lo encuentre, ¿sí? Y entonces acá no le voy a decir que utilice la conexión del archivo, sino la del archivo 2, ¿sí? Para que esta no falle. Miren que yo creé otra conexión a otro archivo diferente. Lo único que varió fue el nombre del archivo y es solamente en una letra, en un dígito, ¿sí? Lo voy a ejecutar nuevamente. ¿Sí? Falló esta, entonces ejecuto esta. Vamos a mirar. No está el archivo acá. Y si vamos a errores, ahí está el archivo. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué tal les parece eso? Cambio solamente el nombre en un solo dato, pues en una sola letra, digámoslo así, y ya el paquete no me funcionó. ¿Cómo les parece eso? ¿Bueno, malo, regular? Malísimo. ¿Por qué malísimo? Sí, pero es que la regla se definió era que el nombre del archivo era ese.
garantiza el proceso o una unicidad. Pues, Exacto, o sea, recuerden, estamos creando un proceso automatizado, ¿sí? Sin intervención humana. Por lo tanto, las reglas tienen que estar bien definidas, ¿sí? Entonces, que sea muy malo, muy bueno, ¿cierto? No tiene nada que ver. Lo importante es yo tener en cuenta precisamente a la hora de crear los ETLs ese tipo de cosas. Es que en algún momento puede cambiar el nombre del archivo. Entonces ya tengo que entrar a mirar, a considerar eso para que el proceso no sea tan susceptible a los cambios, ¿sí? Digamos que es un archivo que guarda con el día y el mes, día. Para solucionar ese inconveniente tendría uno que crear, ya sería un batch, una tarea programada, ¿no? Los ETL son tan versátiles como uno quiera que sea. Yo puedo utilizar la script task para cambiar el nombre del archivo dinámicamente, ¿cierto? Que puede ser una forma compleja, pues una forma de hacerlo, no muy sencilla, digamos compleja. Puedo utilizar un for each, que simplemente vaya y coja los archivos que sean .csv, ¿sí? O que tengan o que en el nombre del archivo digan book, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay muchas posibilidades que yo puedo hacer. O sea, el tema, porque las posibilidades son demasiadas, pues sería muy complicado abarcar todas las posibilidades acá. Lo que les quiero dejar claro es que las ETLs no tienen que ser así de estrictas, ¿sí? O sea, hoy esta que creamos tiene esa restricción, es decir, el archivo que va a cargar se tiene que llamar igual, tiene que estar exactamente en la misma ruta y todo igual, ¿sí? Pero precisamente el objetivo de los parámetros, las variables y todo eso que se puede manejar dentro de un paquete es precisamente eso, que me permita de alguna manera darle dinamismo a la ETL y que en algún momento determinado yo pueda modificar esas cosas, ¿sí? Ya sea dinámicamente, ya sea porque va y consulta por allá en una ruta específica o en una base de datos o en algo, a dónde es que tiene que ir a buscar el archivo o el nombre del archivo o que lo construya dinámicamente, ¿sí? Todas las posibilidades que quiera, ¿sí? Listo, muchachos, entendido. Entonces ya quedamos claros en el código de colores. Vimos cómo se utiliza el file system tags, ¿cierto? Las variables, las diferentes cosas. Listo. Dejemos así por hoy.